día, hija. Buen día, mamá. Voy a preparar el desayuno. Ay, qué rico. ¿Qué prefieres? ¿Pan, tapioca o ese huevito especial que solo mamá sabe hacer? Uy, sí, Ajá. quiero el huevo especial de mi querida madre. Voy a encender mi radio aquí para saber la noticia. Tragedias climáticas por el mundo. Inundaciones causan destrucción en países de Europa. En América Central, huracanes devastan aldeas. Y en la Amazonia, la sequía perjudica a sus habitantes. Wow, Dios mío, ¿qué está sucediendo? Es mucha tragedia en un montón de lugares diferentes al mismo tiempo. Sí, son los cambios climáticos, Ana. Los científicos vienen avisando hace años que este momento llegaría. Lo que se debió haber hecho era tomar medidas drásticas para disminuir la emisión de gas carbónico en la atmósfera, que es lo que causa el calentamiento global. Claro. Pero parece que los gobiernos mundiales y las grandes empresas prefirieron arriesgarse. Ay, ahora la gente está sufriendo las consecuencias. Este fue el caso de Enio José da Silva, presidente de ADVIC, Asociación de Discapacitados Visuales de Canoas, y de tantos otros compatriotas suyos. Enio pasó por momentos de desesperación en mayo de 2024, cuando prácticamente todo el estado de Río Grande do Sul, en el sur de Brasil, sufrió inundaciones. Y vamos a hablar con él ahora. Buenos días, Enio. ¿Qué pasó en tu ciudad? A ADVIC es una entidad referencia. ADVIC es una entidad de referencia en la región metropolitana de Puerto Alegre, con sede en Canoas. En 24 de agosto. Fue fundada el 24 de agosto de 1996 y tiene como objetivo promover, capacitar y rehabilitar a las personas ciegas y con baja visión. Corre que no mes de mayo a entidad. Resulta que en mayo la entidad fue destruida por la catástrofe climática que tuvimos aquí, perdiendo todo: la sede, el cuartel general, equipos. Fue una destrucción total. ¿Qué pasa con las personas ciegas? ¿Han tenido aún más dificultades? ¿Les han proporcionado la información adecuada? A grande dificuldade nesta enchente, o fato do poder público não estar preparado. La gran dificultad de esta inundación fue el hecho de que los poderes públicos no estaban preparados. No habían registrado a las personas con discapacidad para que pudieran ser mejor atendidas. Hemos tenido que hacer una peregrinación a cada albergue para saber dónde estaban los miembros de nuestra organización, para visualizar a estas personas, para poder brindar una atención más digna. E mostrando, né? Com tudo isso que aconteceu aqui no nosso estado. Con todo esto que sucedió aquí en nuestro estado, en Río Grande del Sur, no hubo mucha repercusión sobre las personas con discapacidad, especialmente a las personas con discapacidad visual. Parece que nós ficamos invisíveis. Parece que nos hemos vuelto invisibles. Deixou de atender o pessoal. Mesmo durante ADVIC nunca ha dejado de atender al personal, ni siquiera durante la catástrofe climática, y necesitamos destinar un espacio para estos servicios. Eventos como ese vão acontecer. Eventos como este sucederán. Ocurrió en el siglo pasado y ahora serán cada vez más frecuentes. Mas a gente espera sim ser ouvido. Pero sí esperamos ser escuchados y poder contribuir para que no pasemos por situaciones como las que pasamos recientemente allí. Mamá, imagínate toda esa gente sin hogar. Sí, por eso es tan importante tener una voz activa en esas discusiones. Esperamos que las discusiones sobre el cambio climático incluyan definitivamente a las personas con discapacidad. Muchas gracias, Enio, presidente de ADVIC. Y para entender mejor lo que está sucediendo en todo el mundo, ahora vamos a hablar con Marcelo Cellucci y Silvia Midori del Centro Nacional de Monitoreo y Alertas de Desastres Naturales, CEMADEN de Brasil. Buenos días. Empezaré haciéndole una pregunta a Marcelo, que es meteorólogo. Después de todo, ¿qué explica estos fenómenos cada vez más intensos y frecuentes en todo el mundo? Planeta Terra, a atmosfera, tem o que nós chamamos de efeito estufa, ou seja, en la atmósfera se produce lo que llamamos el efecto invernadero. Es decir, los gases que componen la atmósfera forman lo que químicamente sería un invernadero.
Si no tuviéramos esa mezcla de gases, la temperatura del planeta sería mucho más baja de lo que es, hasta el punto de no permitir la vida en la Tierra. Uma condição natural. Entonces, el llamado efecto invernadero es una condición natural de la atmósfera. Sin embargo, en los últimos 150 años, y especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1950 más o menos, el mundo comenzó a industrializarse y a partir de entonces a emitir muchos más gases de efecto invernadero de lo que estaban presentes en el pasado. Então você foi lançando uma série de Desde entonces se han comenzado a lanzar una serie de gases que han ido aumentando este efecto invernadero que ya estaba presente antes. Como consecuencia de esto, la temperatura del planeta ha A aumentado. atmosfera funciona como se fosse uma panela de pressão, né? El ambiente funciona como si de una olla a presión se tratara. El horno de la atmósfera es el calor del sol. Así, si tú estás aumentando el calor de esta olla de presión, esta tendrá más fuerza para producir, en definitiva, movimientos extremos, en el caso de la Tierra. La atmósfera tiene más energía ahora y puede producir más extremos climáticos. Cosa é que uma atmosfera mais quente ela consegue Y reter bueno, mais otra cosa es que un ambiente más cálido puede retener más humedad. Y esta humedad puede convertirse en ¿qué? En lluvia. Y por eso también tenemos una mayor frecuencia de lluvias extremas. uma atmosfera mais quente. Porque una atmósfera más cálida retiene más humedad. Un océano más cálido evapora más humedad, que ahora puede ser retenida por la atmósfera. Mas também está o outro lado. Nós estamos Pero desmatando también estamos deforestando. do planeta e Estamos cambiando el clima del planeta y con ello también están aumentando los periodos secos. Silvia es geógrafa y también pertenece a CEMADEN. Pregunto, ¿están los países comprometidos con la lucha contra la crisis climática? Bom, ainda que muitos países tenham se Aunque muchos países se han comprometido con agendas globales, como el marco de Sendai y el Acuerdo de París, aún es insatisfactoria la implementación de medidas efectivas para hacer frente a los efectos del cambio climático. El compromiso de cada nación para reducir, por ejemplo, las emisiones de gases de efecto invernadero tienen consecuencias a escala global y, por lo tanto, todos deben comprometerse a lograr los objetivos acordados. En general, los países tienen una postura reactiva cuando sería deseable que se establecieran medidas preventivas antes de los impactos. En Brasil, el año 2024 nos está dando una pequeña muestra de lo que se avecina, como inundaciones, sequías e incendios, y se ha hecho evidente que no tenemos políticas, programas o planes para enfrentar los impactos resultantes. Los acuerdos no se concretan, es necesario actuar. Y en Brasil específicamente, Silvia. Pues bien, la llamada reacción rápida sería la respuesta a los desastres. En el caso de Brasil, hay una cierta coordinación para dar la primera respuesta a los desastres. Agencias de protección y defensa civil, departamentos de bomberos que están en la primera línea para estas emergencias. Pero en cuanto a la prevención en su esencia, es decir, antes de que el riesgo se instale, todavía quedan muchos retos por superar. Marcelo, ¿cómo organizas esta respuesta? ¿Se hace un mapeo? ¿Cómo funciona? no CEMADEN hicimos un cruzamiento. En la CEMADEN cruzamos las zonas de riesgo con la población, utilizando datos del IBGE, que es el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, para categorizar el nivel de vulnerabilidad según cuántas personas viven, cuántas son niños, ancianos, cuál es el nivel de ingresos, cuál es el nivel de educación, qué tipo de vivienda. Entonces, todo esto es parte de esta gran maquinaria. Llegamos a lidar con la cuestión dos desastres. Mas, de nuevo, si usted no tiene un buen plano de... Que digamos, se ocupa del tema de los desastres. Pero de nuevo, si tú no tienes un buen plan de contingencia, esto no va a funcionar muy bien. Y cuando digo un plan de contingencia, esto incluye hacer simulacros, no sé si son paletas, hacer charlas o algún tipo de educación con la población para que las personas confíen en la defensa civil, confiar en las alertas, saber... confíen en las alertas, sepan lo que tienen que hacer. De hecho, la población tiene que seguir los lineamientos de la defensa civil del municipio donde vive. Habitan. Só que
Pero para ello hay mucho trabajo que deben hacer las propias defensas civiles. Eso es, Es decir, digamos así, en un municipio, cada municipio es un mundo diferente, pero tenemos municipios donde los desastres son muy frecuentes. Hay muchas zonas de riesgo, de todos modos. Por lo tanto, comienza con un plan de reducción de riesgos. Puede incluir obras de ingeniería, infraestructura. Si es el problema de los deslizamientos, por ejemplo, incluso pueden ser obras de contención de taludes. Si se trata de inundaciones, desasolve de ríos, mejor canalización, reforestación de riberas y cabeceras. Esto es muy importante. No todas las soluciones pasan por obras de ingeniería. La naturaleza a veces tiene muchas respuestas. No eliminar la vegetación en las áreas de laderas. Por el contrario, reforestar la vegetación que siempre está humeada. Entonces, plan de reducción de riesgos. Y luego es necesario tener un plan de contingencia para el momento en que ocurra el desastre. Ahora, sobre personas con discapacidad, bueno, por supuesto, seguro, este plan de contingencia debe tener en cuenta este tipo de cosas. Incluso es uno de los parámetros que entran en esa evaluación del nivel de vulnerabilidad de una zona de riesgo. ¿Cuántos ancianos? ¿Cuántos niños? ¿Cuántas personas con discapacidad? Porque entonces la dificultad para evacuar es mucho mayor. Entonces estas son áreas que deben tener prioridad. Por ejemplo, lo que es importante mapear. Por lo tanto, estos planes deben tener esto en cuenta. Ay, escucha, mamá. Qué importante esto. Sí, hija. Mapear para visualizar dónde están las personas con discapacidad es fundamental para poder brindar la asistencia necesaria en tiempos de crisis. Muchas gracias, Marcelo y Silvia. Y todavía sobre este tema que tiene tanto impacto en nuestras vidas, hablo ahora con Pedro Luis Cortes, profesor de la Universidad de São Paulo y Porto, en Portugal. Buenos días. ¿Existe una solución para un problema de esta dimensión? Para que a gente possa reverter essa situação de mudança climática, para que podamos revertir el cambio climático, es de fundamental importancia que reduzcamos el consumo de combustibles fósiles. Brasil también tiene una buena parte de la generación de electricidad a partir de fuentes limpias, de fuentes renovables. Y eso es una ventaja. Por ejemplo, para que las ciudades podamos adoptar buses eléctricos que sustituyan a los autobuses diésel, porque son autobuses que no van a contaminar el aire de las ciudades y que también se moverán con energía de fuentes limpias. Así que esa es una buena posibilidad. Necesitamos recuperar áreas degradadas, aumentar la siembra, el bosque nativo, porque estos árboles tienen la capacidad de hacer algo que íbamos a secuestrar, absorber el carbono de la atmósfera. No es algo que resuelva el problema climático de la noche a la mañana. Un árbol grande de la Amazonia puede tardar 20, 30 años en llegar a la edad adulta, pero cuanto antes comencemos, mejores serán las perspectivas del futuro. Es un trabajo muy grande que hay que hacer. No es sencillo. Los resultados no son inmediatos, pero en algún momento tendremos que empezar. ¿Y cómo cree usted que deberían actuar los gobiernos en la práctica? Para que a gente possa lidar melhor com essa situação, a participação dos governos municipais. Para enfrentar mejor esta situación, es de gran importancia la participación de los gobiernos municipales, provinciales y del gobierno federal. Esta articulación de estos tres niveles se debe a que necesitamos tener un mapeo de las zonas de riesgo. Por ejemplo, las zonas que son más vulnerables a inundaciones, deslizamientos de tierra, y que también necesitamos registrar las zonas que son más susceptibles a las olas de calor. Entonces, en el caso de las zonas susceptibles a inundaciones y deslizamientos,
Es fundamental que la población sea reubicada de estas zonas y para ello es necesario ofrecer viviendas en lugares adecuados. Habitações com infraestrutura, no entorno de transporte. Viviendas con infraestructura en torno al transporte, educación, salud, electricidad, agua, alcantarillado, en fin, que realmente permita a las personas desplazarse y mantenerse seguras. Que muitas vezes não está ao alcance. Entonces, necesitamos una política de vivienda que muchas veces no está al alcance de los municipios. Necesita la ayuda de las provincias y del gobierno federal. Necesitamos referenciar las zonas más susceptibles a las olas de calor que terminan afectando principalmente a los niños más pequeños y también a los adultos mayores. Y es necesario visibilizar esta zona de calor, informar adecuadamente a la población y capacitar mejor al sistema de salud para atender estos casos. Mamá, hay mucho que hacer. Así es, hija, y debemos actuar ahora. El planeta es nuestro hogar. Siente el clima. Este es un programa de la ULAC, Unión Latinoamericana de Ciegos. Realización, Criar Brasil. Apoyo, Global Green Grants Fund.